¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de XNA. En esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo crear un sprite en pantalla. Básicamente hay que definir qué es un sprite. Un sprite es todo aquel elemento que se puede representar en una pantalla dentro de un videojuego. Cada sprite puede sufrir tres tipos de transformaciones diferentes. Cuando hablo de transformaciones estoy hablando primero principal de traslación, o sea poder trasladar un elemento en diferentes posiciones de la pantalla. La segunda es la de rotación, es poder rotar este elemento. Y la tercera, la de escala, poder ir escalando si el elemento, agrandando o disminuyendo sin perder su proporción. Entonces, para comenzar y empezar a trabajar de una manera prolija, yo ya tengo creado un proyecto con una plantilla de XNA. Dentro de acá, dentro del content, lo que voy a agregar inicialmente va a ser una carpeta para concentrar las imágenes. Yo dentro de las imágenes voy a tener, primero y principal, a un personaje del Mortal Kombat, Sonja, para ser más exacto, que va a tener dos estados. Uno cuando está quieta, que va a tener un movimiento de ocio, y el segundo cuando golpea. Entonces voy a agregar, para ser bastante prolijo, dos carpetas más. La primera la voy a llamar idle y la segunda la voy a llamar golpe. ¿Qué es lo que voy a concentrar dentro de acá? Bueno, voy a agregar elemento existente. Voy a ir, en este caso yo lo tengo dentro de mi escritorio. Acá los sprites. Fíjense que acá ya tengo la sucesión de imágenes que van a representar a mi personaje cuando está en descanso. Importante de cada sucesión de imágenes, o sea, de cada imagen, que primero principal respeten el mismo tamaño. Si no, es muy probable que lo que vayamos a hacer no salga del todo prolijo. Y como una segunda instancia, ahora voy a agregar los sprites del golpe. Y estas van a ser las imágenes que van a ir rotando en la medida que yo vaya golpeando. ¿Sí? Bien. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestras imágenes cargadas, lo que vamos a comenzar a hacer es agregar todos los elementos que van a ser parte de nuestro juego. Para eso lo primero que voy a hacer va a ser ver mi nuevo diagrama de clases. Voy a eliminar esto para no confundir. Y lo primero que voy a agregar es una clase. Una clase que la voy a llamar Sprite. Dentro de Sprite voy a poner todas las características comunes que van a tener los sprites. Recordemos que los sprites pueden ser de dos formas. O pueden ser un sprite de texto, o directamente algún tipo de elemento, personaje, pero en línea general es un sprite con texturas. Bien. Dentro de Sprite, una de las cuestiones que voy a ir indicando, bueno, primero voy a agregar una de las características. Todos y cada uno de los sprites van a tener una ubicación dentro de la pantalla. Entonces, me voy a importar using Microsoft XNA Framework. Y me voy a importar también using Microsoft XNA Framework.graphics. Y por qué no, el content. Bien.
¿Qué es lo que voy a ir indicando? Bueno, primero y principal, vamos a agregar lo que se conoce como un dato miembro. Lo voy a hacer protegido para que mis clases hijas lo puedan ver, que va a ser un rectángulo ubicación. Vamos a proporcionar el mecanismo de lectoescritura, que va a ser lo que se conoce como la operación de la clase, la que proporciona el encapsulamiento, property, public, rectangle. Y ahora voy a poner ubicación, pero fíjense que ahora la U la coloqué en mayúscula. Vamos a proporcionar el get, donde vamos a retornar ubicación, y la escritura ubicación igual valve. ¿Sí? Bien, fantástico. Otro de los elementos que yo voy a necesitar, protect content manager, CM. El content manager es el que se va a encargar de cargar fuentes, cargar texturas. Bien, aunque en esta oportunidad lo voy a llevar como un evento, perdón, como un método. Entonces voy a decir public void iniciar, y acá voy a pasar content manager un content. Ahora CM le voy a decir que sea igual a este content que voy pasando. Otra cuestión en común que voy a tener para todos los sprites va a ser el dibujado. Pasa que este dibujado me va a cambiar si estoy concretamente haciendo texto o haciendo texturas. Entonces lo primero que yo podría decir, como quiero que a la hora de instanciar un objeto sprite sea una textura o un texto, yo a esta clase la voy a definir como abstracta, cerrándole la puerta de que pueda ser instanciada. Debo solamente heredarla. Bueno, y dentro de acá voy a definir un método abstracto que lo voy a llamar dibujar, y le voy a pasar un objeto sprite batch, que es el encargado de dibujar en Unity. Y me estoy olvidando el tipo de dato de retorno, void. ¿Sí? Entonces esto tomaría la siguiente forma: clase abstracta sprite. Bueno, ahora voy a comenzar a personalizar mi primera clase, que va a ser la de la textura. Fíjense que ya ahora me implementa automáticamente el método que era abstracto, mi clase base. Acá estoy haciendo que herede de sprite. Yo lo puedo hacer tanto desde el modo gráfico del diseñador de clases del Visual Studio como por código, es exactamente lo mismo. Bien, me voy a importar las clases que a mí me interesan. Otra vez, using system Microsoft .xna .framework en este me voy a traer el content y en este me voy a traer el graphics. Bien, fantástico. Entonces ya voy tomando algún tipo de forma de esto. Lo importante, ahora vamos a decir el tema de las texturas. Como yo voy a manejar animaciones, la animación no va a ser otra cosa más que una sucesión
de imágenes, de texturas, en la cual voy mostrando de a una en función del tiempo. Entonces, una de las cosas que me podría crear es una clase animación. Bien, entonces en nuestro diagrama de clase voy a arrastrar otra clase más y la voy a llamar animación. Y voy a empezar a trabajar sobre la misma. La animación, yo ya sé que en principio una de las tantas cosas que a mí me va a traer, voy a tener una colección de texturas que van a ser en una última instancia aquellas que vayan rotando, ¿sí? Como recordemos que tenía la posición de descanso y la posición del golpe. Entonces lo que voy a decir acá, public list, voy a hacer una lista genérica de texture 2D, ¿sí? Y la voy a llamar texturas. Voy a decir que esto va a ser una nueva lista de texturas 2D. Perdón, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a ponerlo como privado. Y ahora les voy a explicar el porqué. Me voy a importar los espacios de nombres necesarios del XNA using Microsoft.xna.framework y acá, bueno, .content.graphics. Bien. Ahí está. La de mayúscula. Bien. Entonces esto voy a generarle, ahora la voy a encapsular y lo voy a colocar dentro de una propiedad, una operación de solo lectura. Public list texture 2D texturas. Y para que sea de solo lectura voy a decir get return texturas. Fíjense que no le seteo el set. Bien, fantástico. Bárbaro. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, voy a agarrar y voy a generarle también public void iniciar le voy a pasar un content manager y voy a inicializar cada uno de mis texturas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a decir en primero principal texturas punto add y me va a pedir una textura 2D. Entonces mi content manager le voy a decir que cargue una nueva textura 2D y me va a pedir el nombre del recurso. Si recuerdan, yo tenía los recursos divididos en imágenes, golpe e idle. Bueno, vamos a comenzar con idle. Vamos a ponerle sin secuencia de escape. Arroba imágenes barra idle barra idle 0.fw. ¿Sí? Fíjense que nos lleva la extensión. De hecho, si yo me paro dentro de acá, el nombre del recurso, ahí lo tengo. ¿Sí? Bueno, yo te voy a tener que agregar los 7 recursos restantes. Entonces voy a decir 1 con Alt y Shift y la flechita para abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que me escribe todo junto. Es un pequeño truco para acelerar
un poquito el proceso. Bueno, ya tenemos esto. Una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es agarrar y cargar las imágenes que pertenecen al golpe. Eso voy a decir golpe y acá piña. Listo. Con esto cargo todas las texturas dentro de mi colección. Lo interesante de esto es que yo voy a tener, fíjense que de alguna forma, un índice dentro de mi lista. Entonces, algo que es muy importante es que yo vaya a setear el intervalo que voy a ir mostrando. Por ejemplo, el intervalo para el descanso, el intervalo para las texturas propiamente, para el golpe. Bueno, entonces yo tengo dos formas de definirlo. Lo defino desde acá o se lo defino desde el personaje. Lo más lógico sería que yo desde acá dijera public, o mejor dicho, private int mínimo minúscula, y ahora vamos a hacerle la operación public int mínimo retorno get return mínimo y le hacemos el set mínimo igual value. Bien, lo mismo para el máximo, o sea, yo dentro de acá voy a ir definiendo, voy a tener estas dos variables, máximo y mínimo, que voy a decir desde qué textura hasta qué textura voy a ir cambiando en función de mi personaje. Obviamente, al iniciar esto, yo lo que estoy haciendo en realidad, estoy acoplando, porque estoy marcando la animación específica de un personaje. A mí esto me convendría tenerlo dentro del sprite textura. Pero bueno, ahora vamos a darle esa vueltita de rosca. Fantástico. Entonces, una vez que yo ya tengo máximo y mínimo, lo que voy a poder decir que tenga un método public void cambiar y voy a necesitar un índice seleccionado para saber cuál es la imagen actual que tiene que mostrar. Entonces, private void índice seleccionado public void, perdón, esto es del tipo entero, índice seleccionado retorno índice seleccionado. Bien, seteo el índice seleccionado. Cuando yo vaya cambiando, voy a decir índice seleccionado más más. Si el índice seleccionado ahora es mayor al máximo, vuelvo a decir que el índice seleccionado sea igual al mínimo.
así lo reseteo. ¿Sí? Bien. Ok. Voy a sacar este método que realmente no me gustó como está acá. Y voy a agarrar las texturas y las voy a sacar de acá. Así lo emprolijamos un poquitito más. Entonces, si yo tomo ahora mi sprite de textura, yo podría decir por personaje, fíjense que si yo hago ahora para mi personaje Sonia y dijese que hereda de sprite textura, vamos a cambiar una sola cosita. Cuando inicio a este, lo que voy a setearlo es como virtual, porque me va a permitir que yo dentro de una clase hija, como ser Sonche, decir override, y acá voy a reimplementar el iniciar. Voy a decir que sí, vaya y haga lo que hace mi clase base, que es mi clase de la que heredo, pero además voy a agregar las texturas. Pero ¿dónde voy a agregar las texturas? No dentro de acá, sino que mi sprite debería tener protected animación override iniciar. Cuando inicio el content, lo primero que digo, animación igual new animación. Creo un objeto del tipo animación. Bien. Y dentro de acá, y dentro de Sonia, ahora sí voy a poder decir, voy a subir esto para que sea más eficiente. Y voy a decir this.animación, esto para todos, voy a punto texturas. Bien, y acá no le gusta esto porque me falta importarme los espacios de nombres. Using Microsoft.xna.framework graphics content. Bien, entonces este me carga las animaciones que pertenecen solamente a Sonia. Si tuviese el resto de los personajes del Mortal Kombat, podrían hacer que hereden de acá y solamente enfoco o agrego los sprites que le correspondan. Bien, una vez que ya tenemos todos estos elementos, lo que voy a decir en la textura va a ser dibujar. ¿Y qué es lo que voy a dibujar dentro de mi textura? Y yo voy a decir que dibuje spritebatch.draw y voy a pasarle de mi animación de la lista de texturas, fíjense la animación punto el índice seleccionado. Y en donde lo voy a dibujar va a ser en this.
ubicación. ¿Se acuerdan que era de ahí el rectángulo? Bueno, y vamos a definirle un color punto white. Bien, entonces ya tenemos el dibujado, tenemos básicamente casi todos los elementos que nos van a permitir representar este elemento. Vamos a ir a la clase Game 1 y yo dentro de acá me voy a crear un personaje del tipo Sonia. Bien, en el constructor de la clase, fíjense que acá le paso el content root directory, voy a decir Sonia igual new Sonia. Cuando cargo el contenido, yo lo que le voy a decir a Sonia punto iniciar, y qué le voy a pasar, el content, que es el que se encarga de cargar todas las imágenes. Bien, fantástico. Y cuando yo vaya a dibujar, le voy a decir Sonia, bueno, primero spritebatch.begin, spritebatch.end, spritebatch. Perdón, Sonia.dibujar y le paso el sprite batch. Bien, fantástico. Lo único que debería hacer cuando cargo el contenido es ir indicando Sonia.ubicación igual new rectangle. Le voy a setear una posición por defecto, 300, 200, y desconozco cuánto pesan las imágenes. Ahora vamos, propiedades, bueno, no tengo el tamaño acá, vamos a ir decir 200 por 150, después cualquier cosa lo modificamos. Corremos. Y no puede abrir el archivo. Bien, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a cambiar de barra. Ok. Ejecutamos y ahí nos aparece nuestro personaje Sonia. Bien, ahora lo que tengo que ir haciendo, ¿qué es justamente ir cambiando de animación en función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de Sonia? Nos interesa si está golpeando o no. Entonces yo lo que podría trabajar es en el método update public void update, ¿sí? Entonces podría decir, si Sonia no está golpeando, podría ir cambiando de animación. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir cambiando la animación nomás. Después nos concentraremos en el tema del golpe. Entonces, animación.cambiar. Y yo esto lo voy ejecutando. Si no lo llamo va a ser más complicado todavía.
Dentro del método update, desde aquí vamos a quitar esto. Vamos a decirle Sonia punto update. Obviamente nos va a aparecer a una velocidad totalmente alocada. Vamos a frenarlo. Nunca seteamos el máximo. Fantástico. Ahora sí, animación punto máximo. Sabemos que llega hasta el índice 7, el máximo. Ahora sí, tenemos a nuestro personaje que se comienza a mover. Vamos a tener que ahora bajarle la velocidad de en la que se mueve. Vamos a detener esto. Bueno, hacemos las siguientes modificaciones. Ahora voy a decir dentro de Sonia, voy a crearle un comportamiento. Eh, inicialmente vamos a decir private void golpear. Y yo ya sé que el de la animación punto máximo, y vamos a tener de la 0 a la 7, 8, 9 y 10. Máximo es el 10, pero la animación punto mínimo va a ser igual el 8. Y la animación punto el índice seleccionado vamos a decir que es el 8. Private void descansar. Y vamos a decir de nuestra animación punto mínimo igual 0, animación punto máximo igual a 7, y si decimos if input vamos a importarnos using Microsoft.xna.framework.input. Ahora sí. Sí. Vamos a decir keyboard state kb igual keyboard.getState. Sí, kb. Vamos a decir si está la tecla, por ejemplo, A presionada. Vamos a decir golpear. Caso contrario, vamos a decir descansar. Si esto lo corremos, ahí ya lo tenemos. Bien, fantástico. Acá hay una pequeña cosita en la animación que vamos a tener que cambiar. Ah, no. Está bien.
Entonces ahí tenemos que no se establece el golpe. Fantástico. Vamos a hacer unos pequeños ajustes. Primero a la imagen porque está muy feo como se ve. De ahí yo sé que tengo 210 y de acá 138. Perdón. $138, 210. Ahí está. Bien. Fantástico. Bien, para dar algunos retoques más, lo que voy a hacer también con Sonia va a ser agregar una variable del tipo booleana, que la voy a usar de flag, que la voy a llamar golpeando. La voy a setear en falso. En caso de que mi tecla A no mi tecla A esté presionada y golpeando sea falso, voy a golpear. Acá estableceremos, disculpen, golpeando igual a true. ¿Sí? Caso contrario, yo voy a descansar siempre y cuando no esté presionando mi tecla A. Vamos a ponerle if. Buenísimo. Entonces vamos a decir acá que golpeando va a ser igual true, falso. ¿Sí? Con esta simple bandera, ahora cuando yo ejecute, voy a establecer el golpe. Bien. Vamos a establecer un retardo a la animación. Lo vamos a hacer parametrizable. Public int retardo igual 200. Perdón. Private int retardo igual 200, está bien. Y para que sea parametrizable, public int retardo el get return. Retornamos retardo, seteamos retardo igual value. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero y principal, voy a trabajar, voy a decir private daytime, voy a crear una variable tipo daytime, y que voy a decir último cambio. Voy a trabajar sobre el constructor ahora de public animación y voy a decir que el último cambio es igual a ahora. Fantástico. Entonces, ¿qué voy a hacer para cambiar? Cuando yo vaya a cambiar el índice seleccionado, voy a crearme una variable de tipo timespan, ¿sí? Que es una marca de tiempo. Que el timespan, o sea, es la resultante de la resta de dos fechas. Voy a restar la fecha y hora de ahora menos el último cambio. En el caso que
la cantidad de milisegundos sea mayor al retardo, ahora sí voy a indicar que me cambie de imagen. Ahí está todavía muy rápido. Vamos a ir a Sonia. Cuando inicio, yo voy a decir que animación.retardo sea igual a medio segundo. Está dado en milisegundos esto. O sea, 500 va a ser milisegundos. Sigue siendo demasiado. Nos está faltando algo muy importante. Que cuando este sucede, el último cambio va a ser igual daytime.now. Ahora sí. Bien. Nos falta... Vamos a ajustar un poquitito de nuevo. Vamos a decir que sea igual a 250. Bueno, no le gusta tampoco. 50. Ahí está. Y ahí nos va quedando nuestro personaje que se va moviendo. Por último, y para que quede un poquito más decorado esto, me voy a crear en imágenes, me voy a traer un fondo, agregar elemento existente, disco de y entonces lo que voy a hacer, texture 2D, textura de fondo lo voy a llamar, fondo igual content.load texture 2D. Vamos a decir imágenes barra cámara almas, que es como se llama mi recurso, y al spray batch le voy a decir que dibuje mi fondo en una nueva posición 2D, new vector 2 0 0 color.white. Vamos a bajar un poquitito más a Sonia. Casi. Y ahí ya tenemos cómo animar básicamente un sprite. Espero que les haya gustado.